Bien, estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral SUNARTE Capacita. El programa SUNARTE Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNAR, sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral, e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general, interesado en temas registrales. En esta oportunidad, SUNARTE Capacita desarrollará el tema denominado Inscripción de Unión de Hecho en el Registro Personal y estará a cargo de la abogada María del Carmen Suárez Terán, quien actualmente se desempeña como analista registral de la zona registral número 5C de Trujillo, a quien ahora le daremos el pase para el desarrollo del tema. Buenos días con todos. Eh, Agradezco la gentileza de la zona registral número 5 por haberme convocado para dictar esta capacitación titulada La inscripción de unión de hecho en el registro personal. Como ya me presentaron, soy analista registral de esta zona y actualmente me encuentro laborando en el registro de personas naturales y jurídicas. Eh, el tema a tratar es de suma importancia para, como vamos a ver aquí en datos estadísticos, para un gran gremio de personas que desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sus derechos quedaron relegados por prejuicios, por prejuicios traídos, ¿no? Por imperio de el matrimonio, quienes lo celebraban, gozaban de todos los beneficios regulados en en la normatividad correspondiente, ¿no? Hoy en día, una de las formas de generar familia constituyen las uniones de hecho entre un varón y una mujer que se comportan como casados sin haber celebrado matrimonio, ¿no? Les presento, ¿no?, estos datos extraídos del diario Gestión, publicados el día 25 de enero del año 2024, ¿no? En las cuales señalan que en el año 2022 se inscribieron 4.008 inscripciones de unión de hecho, 223 inscripciones de cesión y unión de hecho. En el año 2023 se inscribieron 4.257 y en ese mismo año se inscribieron 315 ceses de unión 315 inscripciones de cese de unión de hecho. No, la tendencia es al aumento, como vemos, ¿no? En el año 2022 al 2023 se incrementaron aproximadamente 251 inscripciones de uniones de hecho, ¿no? Sin embargo, la fecha aún impera, según datos publicados en el Diario El Peruano. Si bien está en tendencia de baja, son pues 80.366 matrimonios que se han registrado en el año 2022 y en el año 2023 la cifra fue de 66.398, casi 20.000 menos en un solo año, ¿no? Probablemente dentro de ese grupo minoritario se encuentren ya las parejas que formalizaron su unión de hecho ante el registro personal, ¿no? Entonces, pasaremos a la parte normativa y a la parte sustantiva en la cual se encuentra regulada la unión de hecho, ¿no? Y es menester señalar que como hito histórico, la Constitución de 1979 fue la que por primera vez en el Perú reguló la unión de hecho, señalando que la misma
era la unión estable de un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por tiempo y en las condiciones que señala la ley. Daba lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le es aplicable. Actualmente, nuestra Carta Magna vigente, la Constitución Política de 1993, ha recogido en el artículo 5, le dota de reconocimiento constitucional a esta unión y prescribe que es la unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comodidad de bienes, al régimen de las sociedades gananciales en cuanto le sea aplicable. Para volver a señalar que como hito histórico en el Perú, la unión de hecho por primera vez fue prevista en la Constitución de 1979. Como le señalaba, fue también recogida en nuestra Carta Magna que hoy se encuentra vigente, que es la Constitución Política de 1993, quien también establece los requisitos similares a la Constitución de 1979, pero justamente me encontraba desarrollando lo que la norma sustantiva, lo que el Código Civil había prescrito respecto a la misma, ¿no? Y tenemos que en el artículo 326 del Código Civil se ha establecido que la unión de hecho voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer libre de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Como se puede descifrar de lo expuesto, es el Código Civil quien ha establecido el plazo mínimo para que se pueda consolidar la unión de hecho, ¿no? Haciendo un resumen, he esbozado aquí las características de la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho tiene como primera característica que es una unión voluntaria entre un varón y una mujer, ¿no? Es una unión monogámica, heterosexual, que las personas que la soliciten tienen que estar libres de impedimento matrimonial. Otra de las características es que busca alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Asimismo, la unión de hecho tiene que ser duradero, por lo menos por 2 años continuos, permanente, exclusiva, notoria. No tiene, como podemos, como se denota, ¿no? Lo que se busca es la publicidad y por ende la oponibilidad frente a terceros. Nuestra ley 26.366, la ley que crea, ¿no?, Sistema Nacional de los Registros Públicos, ¿no?, indica, ¿no?, que dentro de nuestros registros se encuentra el registro de personas naturales. Y dentro de ese registro de personas naturales tenemos las subdivisiones y dentro de ellos se encuentra el registro personal. En el año 2011 se emite una directiva en la cual se establecen criterios registrales para la inscripción de uniones de hecho, su cese y otros actos inscribibles directamente vinculados, ¿no? Y en el numeral 5.2 se señala que además de los actos inscribibles previstos en el artículo 2030 del Código Civil, se inscriben en el registro personal el reconocimiento de la unión de hecho, el cese de la unión de hecho, las medidas cautelares y las sentencias ordenadas por la autoridad jurisdiccional relacionadas con la unión de hecho, ¿no? Es menester también citar que el Código Civil fue modificado, ¿no? Fue modificado en el año 2013 y se incluye, ¿no?, en el numeral 10 del artículo 2030 que se inscriben en este registro las uniones de hecho inscritas en vía notarial o reconocidas por vía judicial. ¿Qué derechos o cuál es la trascendencia jurídica
de la unión de hecho, qué derechos adquirimos a partir de ella, ¿no? Son una serie de derechos en las cuales he tratado yo de transmitirles los más trascendentes, ¿no? El primer derecho es que nace un derecho de naturaleza personal, ¿no? Involucra un deber de fidelidad, de asistencia mutua, de cuidado de los hijos y del sostenimiento al hogar, de naturaleza patrimonial, derechos de naturaleza patrimonial. Con la unión de hecho, los integrantes se sujetan al régimen especial denominado sociedad de bienes, que se sujetará a las reglas de las sociedades de gananciales, de naturaleza sucesoria, según la Ley 30007, publicada el 17 de abril del año 2013, el conviviente supérstite puede concurrir a la masa hereditaria en la misma condición que lo haría el cónyuge. También tiene derechos en el ámbito de familia, tiene derecho de adopción. Se permite a los integrantes de la unión de hecho poder adoptar menores de edad declarados judicialmente en abandono. Eso en virtud de la Ley 30311, publicada el 18 de marzo del 2015. ¿Cuáles son las formas de reconocimiento de unión de hecho? Existen dos formas de reconocimiento, la notarial y la judicial. Es menester señalar que la Ley 2560, publicada el 16 de julio del 2010, modificó el artículo 1 de la Ley número 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos Contenciosos, permitiendo a los interesados que puedan recurrir a los notarios siempre que exista acuerdo entre las partes, ¿no? Dígase de paso que antes de la entrada en vigencia de esta ley, las uniones de hecho solo podían ser reconocidas judicialmente, ¿no? Eh, Como también podemos plantearnos como interrogante, ¿procede la inscripción de la declaración de reconocimiento notarial de un hecho solicitado por uno de los concubinos? Como primer requisito se establece, ¿no?, que para poder acudir a la sede notarial se requiere acuerdo interpartes, ¿no? Aquí hay una resolución del Tribunal Registral signada con número 224-2020, SUNAR, de Arequipa fue el caso, donde señala que los notarios son competentes para llevar a cabo el procedimiento no contencioso de reconocimiento de hecho que cuenten con la intervención de ambos concubinos. De lo contrario, el reconocimiento deberá ser realizado en vía judicial, ¿no? Ahora voy a desarrollar el procedimiento notarial regulado en la Ley 29560, ¿no? En cuanto a la procedencia, se ha estipulado en la ley que procede el reconocimiento de unión de hecho existente entre varón y mujer que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 326, de los cuales ya lo hemos citado, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder incoar vía notarial el reconocimiento de unión de hecho? En primer término, se señala que se requiere presentar una solicitud en la que se indiquen los nombres y las firmas de ambos solicitantes, ¿no? En segundo lugar, se requiere un reconocimiento expreso que convive no menos de 2 años de manera continua. En tercer lugar, se solicita una declaración expresa de los solicitantes que se encuentran libres de impedimento matrimonial y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer con otro varón o mujer según sea el caso. Como cuarto requisito, se tiene que presentar un certificado domiciliario de los solicitantes. 5, como quinto requisito, certificado negativo de unión de hecho, tanto del varón como de la mujer, expedido por el registro personal a la fecha nacional, ¿no? Como sexto requisito, se solicita la declaración de 2 testigos indicando que los solicitantes conviven 2 años continuos o más. Asimismo, se solicitan otros documentos que acrediten la unión de hecho, que tienen por lo menos 2 años continuos. Podría ser partida de nacimientos, un contrato de
partida de nacimiento, los DNIs de los hijos, ¿no? Entonces, todos los documentos que me permitan a mí coadyuvar y convencer, ¿no? En este caso, al notario, de que en efecto, en 2 años continuos de manera ininterrumpida, vengo yo ya, ostento ya una unión de hecho y que lo único que estoy viniendo pues a solicitarle es que él la declare, ¿no? ¿Cuál es el trámite notarial? El notario manda a publicar un extracto de la solicitud de conformidad con el artículo 13 de la citada ley. La publicación de los avisos se realiza una sola vez en el diario oficial y en otra de mayor circulación. En el aviso debe consignarse el nombre y la dirección del notario donde se realiza el trámite. ¿Cómo se protocoliza los actuados? Transcurrido 15 días desde la última publicación, sin que se haya formulado oposición, el notario extiende la escritura pública con la declaración del reconocimiento de unión de hecho entre los convivientes. Cumplido el trámite indicado en el artículo 48, en el artículo que antecede, el notario remite partes al registro personal del lugar donde domicilian los solicitantes, ¿no? Y hoy por hoy, pues, tenemos un sistema de intermediación digital y el notario, pues, lo ingresa directamente por este sistema y todas las inscripciones ya no es que se tienen que presentar por algún dependiente o en su defecto por alguna de las partes integrantes de esta unión de hechos, sino que el mismo notario lo presenta vía sistema de intermediación digital, se ingresa al registro y el costo de la inscripción es de 24 soles con 60 céntimos y el plazo de su calificación es de 7 días, ¿no? Evidentemente los gastos notariales depende de la notaría que sea elegida. En caso exista oposición, se procede conforme al artículo 6, ¿no? Se cursan todos los actuados al órgano jurisdiccional correspondiente, ¿no? Porque ya el notario no puede conocer, ¿no? Al existir oposición, se está presentando una litis y como se indicó primigeniamente en esta forma de poder solicitar notarialmente, se requiere que haya acuerdo, ¿no? Existe responsabilidad si alguna de las personas proporciona información falsa para sustentar su pedido ante el notario público, las cuales pues son pasibles de responsabilidad penal conforme a la ley de la materia. Eh, la ley también ha previsto el cese de la unión de hecho, sea competencia también notarial. En ese sentido, si los convivientes desean dejar constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo por escritura pública, en la cual podrán liquidar el patrimonio social. Para este caso, no es necesario hacer las publicaciones como las que sí se requerían para el reconocimiento de la unión de hecho. Otra de las formas para poder declarar la unión de hecho es judicial. Los casos donde se puede recurrir al reconocimiento judicial de unión de hechos son a solicitud unilateral por falta de consenso entre las partes, en caso de fallecimiento de una de las partes o cuando exista incertidumbre jurídica sobre la existencia de la unión de hecho. No, aquí también existe una resolución que data del año 2016, en la cual, citando al artículo 3 de la ley 3007, señala pues, ¿no?, que el notario carece de competencia para declarar el reconocimiento de unión de hecho cuando uno de los convivientes ha fallecido. En este supuesto, la competencia recae en el órgano jurisdiccional. Si se tramita la unión de hecho en vía judicial, ¿qué documentos se tienen que presentar al registro para su inscripción? Es el parte judicial, ¿no?, en las que adjuntas al oficio, se deberá remitir las copias certificadas por el auxiliar jurisdiccional de la sentencia y las copias certificadas de la resolución que declara consentida o ejecutoriada la misma.
En el año 2021, dada los distintos criterios y la falta de regulación, eh, se emite la directiva número 02-2021 SUNAR, que establece los criterios registrales para la inscripción de las uniones de hecho, el cese y otros actos inscribibles directamente vinculados, ¿no? En esta directiva se regula la oficina registral competente para las inscripciones de los actos en el registro personal y, de ser el caso, en el registro de bienes, así los títulos que dan mérito a la inscripción, los alcances de la calificación, el contenido del asiento, la publicidad, la tasa, los índices nacionales y la responsabilidad, ¿no? Se estableció como la oficina registral competente que la misma sea el domicilio de los convivientes, ¿no? O sea, puede inscribir la unión de hecho en cualquiera de los domicilios de los que forman parte de la unión de hecho. Actos inscribibles, como ya se señalaba, esta directiva establece que, además de los actos inscribibles previstos en el artículo 2030 del Código Civil, se inscriben en el registro personal el reconocimiento de unión de hecho, el cese de la unión de hecho, las medidas cautelares y las sentencias ordenadas por la autoridad jurisdiccional relacionadas con la unión de hecho, ¿no? Asimismo, lo importante que se establece en esta directiva es el contenido del asiento. Se solicita que, pues, el registrador, al extender el asiento, el mismo deberá contener el nombre completo de los convivientes, el tipo y número de documento de identidad de los mismos, la fecha de inicio de la comunidad o sociedad de bienes y la fecha de cese, de ser el caso, ¿no? Es decir, que en el momento de extenderse el documento que protocolice la unión de hecho, sea el parte notarial o sea el parte judicial, el mismo tendrá que contener dichos datos a efectos de no ser objeto de observación, pues esta directiva exige expresamente qué es lo que tiene que contener el asiento de inscripción de este acto registral. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia judicial o del acta notarial que reconoce la existencia de una unión de hecho? Es decir, ostentan un carácter declarativo o constitutivo. Según la casación número 4066-2010 de Lima, esboza el siguiente sentido: queda reafirmada la naturaleza declarativa de las sentencias que se expiden en estos procesos, desde que basta que se configuren los requisitos especiales previstos en el artículo 326 del Código Civil para que se originen automáticamente a una sociedad de bienes al régimen de sociedades gananciales. Los efectos jurídicos de la sentencia o del acta notarial que reconoce dicha unión tiene un carácter meramente declarativo, consagrando una situación que ya preexistía y, por ende, una situación retroactiva, ¿no? Aquí les presento un caso práctico, ¿no? Dulce María cuenta con un reconocimiento de unión de hecho registrado en SUNAR el 1 de enero del 2015, iniciada el 1 de enero del 2010. Ella adquiere un vehículo el primer año de la convivencia. La interrogante sería: ¿dicho bien forma parte de la comunidad de bienes de la unión de hecho? Como se había señalado anteriormente, los efectos jurídicos de la sentencia o del acta notarial que reconocen dicha unión tienen carácter meramente declarativo. Lo que se está consagrando es una situación que ya preexistía. Y si hablamos de ello, no podríamos decir que el derecho de Dulce María nacería a los 2 años de haberse iniciado la convivencia, o quizás a los 5 años que fue declarado, protocolizada, ¿no?, por el notario. Entonces, al encontrarse, si bien antes de los 2 años de haberse configurado
los 2 años continuos para la declaración, esta institución jurídica de unión de hecho ya había nacido el día 1 del año 1, en la cual se manifestó ante el notario que se inició la unión de hecho, que se inició, o digamos, que se inició el concubinato. En ese sentido, en efecto, el vehículo adquirido, ¿no? El primer año de convivencia forma parte de la comunidad de bienes de Dulce María. ¿Cuál es el requisito para inscribir un bien con calidad de bien social? Tenemos un precedente de observancia obligatorio, ¿no? Extendido en el quinto pleno registral de la SUNAR, en la que se indica: a efectos de inscribir la adquisición de un bien social, se debe acreditar ante el registro el reconocimiento mediante el cual se declare que la misma origina sociedad de bienes, ¿no? Entonces, lo que se solicita es que primigeniamente se encuentra inscrito el reconocimiento judicial o notarial en el registro personal, para luego poder nosotros inscribir o acreditar la adquisición de un bien social. Primigeniamente, reconocimiento, ¿no? Y que en ese reconocimiento se declare que nace la sociedad de bienes, como bien la norma constitucional lo señala. Habiéndose generado una comunidad de bienes en una unión de hecho, ¿es viable la sustitución de régimen económico por uno de separación de patrimonios? Aquí se desarrollan dos tesis, pero la tesis y la postura que registralmente se ha asumido es la que tenemos, que se extendió, que se desarrolló en el 221 pleno celebrado en el año 2019, el 17 de diciembre, en la cual se señala que procede la inscripción de una sustitución de régimen patrimonial de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente, ¿no? Sin embargo, existen sendas resoluciones por apelaciones, ¿no? Interpuestas por las partes, ¿no? Que a veces se encuentran mermado el derecho para poder sustituir su régimen, probablemente por alguna denegatoria, alguna observación registral, y el tribunal, siempre con esta postura, revoca y dice pues que en efecto sí procede, ¿no?, la inscripción de sustitución de régimen de los convivientes integrantes de una unión de hecho debidamente reconocida judicial o notarialmente, ¿no? Los sustentos, básicamente son que no existe norma que prohíba tal, tal elección de régimen patrimonial, ¿no? No existe norma alguna que lo prohíba. Por eso, entre sus fundamentos, también el tribunal señala que al ser beneficioso para las partes convivientes, es menester darle pase a la inscripción de la sustitución de bienes, de la sustitución de régimen patrimonial, ¿no? Es necesario que se consigne la fecha, día, mes y año de inicio de la unión de hecho de los convivientes en la documentación que sustenta la inscripción. La directiva ya citada ha establecido que dentro de los alcances de la calificación se tiene pues que merituar que el documento contenga la declaración de los convivientes y en ella sí, la declaración de los convivientes respecto a la fecha de inicio de la unión de hecho. Asimismo, deberá contener la declaración de cese de ser el caso, ¿no? Acá existe un precedente de observancia obligatoria en la cual se indica que no resulta necesario que el notario de manera expresa señale la fecha de iniciación de la unión de hecho cuando dicho dato consta en la solicitud presentada por los convivientes, la misma que obraría pues inserta en la escritura pública.
Así también en un caso que ha sido apelado el año pasado ante el tribunal registral señala, ¿no? Que sí resulta, pues, en efecto necesario señalar la fecha, día, mes de inicio de la unión de hecho, sea esta en la resolución judicial o en la demanda por el conviviente. Pues claro, ello tiene trascendencia jurídica para los interesados y para los terceros, ¿no? Puesto que como se ha podido advertir del ejemplo, es de la fecha de inicio que es de la fecha de inicio que las partes señalan y que logran probar ante el notario o en la vía jurisdiccional, es que nace conjuntamente con ellos la declaración de la unión de hecho y conjuntamente nace este derecho a que ellos someten todos sus bienes al régimen de sociedad de gananciales. Inscripción del cese de unión de hecho unilateral. Como se ha podido advertir, la ley que amplía la competencia notarial señala pues que el notario también puede llevar a cabo el procedimiento del cese de unión de hecho unilateral, ¿no? Y que incluso señala la norma que no se requiere publicaciones. Si los convivientes han puesto fin a su estado de convivencia, podrán dejar constancia en la escritura pública en la cual liquidan el patrimonio social para que, para este caso, como lo he señalado, no se necesitaría hacer publicaciones porque la norma sí lo ha previsto. El reconocimiento del cese de la convivencia, pues se inscribe en el registro personal. Hay una resolución también del Tribunal Registral y un caso presentado en mayo del 2003, ¿no? Un caso de Arequipa, en la que establece el tribunal que si bien no compete a las instancias registrales calificar la validez de los actos procedimentales ni el fondo o motivación de la declaración notarial en los títulos referidos a la declaración de cese de una unión de hecho como asunto no contencioso de competencia notarial, sí corresponde calificar la competencia del notario en dicha materia. Ahora, en este procedimiento no se requiere el consentimiento unánime de los convivientes, siendo suficiente para su declaración la falta de oposición del conviviente no participante y debidamente emplazado. En este caso, una de las partes decide dejar sin efecto eh, la unión de hecho inscrita ante registros públicos, reconocida legalmente, ¿no? Y el notario señala en el parte notarial eh, la, la parte emplazada no había acudido, ¿no? A la notificación a efectos de poder liquidar el patrimonio social, ¿no? Entonces, el tribunal registral señala y dice, pues, ¿no? O sea, el registrador procede a la tacha y le dice, entonces, estando a que una de las partes, pues, ¿no? Muestra desacuerdo, aquí se ha generado una litis y al no poder liquidar el patrimonio social, entonces corresponde al órgano jurisdiccional llevar a cabo el proceso de este cese de unión, ¿no? Invocado. Sin embargo, acá el tribunal le dice, pues nosotros no somos competentes para calificar la validez de los actos ni el fondo, ¿no? Y si bien la competencia sí en dicha materia, en efecto sí es competente, porque la falta de oposición, al no haber respondido, hay una falta de oposición. La oposición tiene que ser expresa, ¿no? Entonces, ante la inexistencia de ello, le dice, pues, aquí no hay oposición. Y en cuanto a que la parte muestra desinterés por liquidar el patrimonio social, le dice, aplica las reglas que se aplican para el matrimonio y procede a liquidarlo
¿no? Y que estos bienes se sujetan a un régimen de copropiedad, ¿no? Entonces, con este tema interesante, por cierto, doy por finalizada la exposición. Gracias.